Buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Porque creo que me silencié sin querer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al cuarto y último panel del encuentro interdisciplinario por la interrupción voluntaria del embarazo, que venimos llevando de conjunto entre muchísimas agrupaciones, muchísimos sectores en la Facultad de Derecho. Particularmente en esta ocasión nos reunimos a debatir en torno a algo que creo que a la mayoría de las personas que ahí va, creo que ahí está, creo que es como que silenciaste. Bueno, ¿se escucha? Sigamos. Continúo. No, y lo que estaba diciendo es que bienvenidos a todos a al último encuentro de este encuentro con la redundancia. Eh, Particularmente en esta ocasión estoy teniendo como algunos problemas de internet, me está pasando un poco eso. eh, ¿Se está escuchando ahí? Sí, se escucha. Buenísimo, gracias. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Particularmente en este encuentro nos reunimos a debatir en torno a una temática que creo que a la mayoría de quienes estamos acá nos interpela de forma bastante directa, y es el rol del movimiento estudiantil eh, en la lucha por el aborto legal, particularmente como militante universitaria. Me parece, ¿se está escuchando? No, es muy confuso, capaz. Perdón por los problemas técnicos, pero bueno, cosas de la cuarentena, la virtualidad. Se escucha, Agus, se escucha un poco mal, pero nos concentramos para escucharte. No, de una, gracias, porque no es como no sabía si, como yo no puedo, y lo peor de todo esto es que no sabía si yo estoy, no puedo escucharme ni misma. Bueno, continúo diciendo que bueno, es un orgullo para mí como militante universitaria, como militante de la MELLA, poder presentar este encuentro que justamente nos tiene a las pibas y como protagonistas, que me parece que es algo muy representativo justamente de este movimiento y de esta lucha que venimos llevando adelante. Particularmente creo que cuando hablamos de la lucha por la legalización del aborto, eh, no se puede no mencionar el 2018, que es un año que creo que todos vamos a recordar por hacer historia, por inundar las calles de verde, y que también, justamente cuando hablamos de movimientos estudiantiles y de jóvenes, implicó también un acercamiento a la política por parte de millones de estudiantes. Eh, y nada, me parece que eso nos enseñó a muchas personas la importancia de luchar, de organizarse colectivamente, de salir a las calles para conquistar derechos, y que me parece que es un salto bueno, queda en los años que siguen y lo seguimos manteniendo, me parece. Eh, Creo que sentirnos parte de un movimiento tan transformador, con tanta potencia, tan amplio y tan heterogéneo como lo es el feminismo, realmente es un saldo que nos dejó de 2018 muy interesante y que seguiremos replicando en todas las luchas que llevamos adelante. Particularmente el feminismo me parece que en el 2018 implicó, eh, además de toda la lucha que recordamos y todo lo que recordamos de ese año tan histórico, significó justamente poder plantear una agenda de avanzada de derechos en un contexto en el cual sistemáticamente nos estaban recortando todos sus derechos. Creo que esta noche neoliberal la recordamos
nada, con bastante tristeza, creo que el feminismo se animó justamente a marcar una agenda de avance de derechos, que es algo, nada, muy importante a destacar. Particularmente nos permitió poder ganar el debate del aborto en las calles, más allá del resultado desfavorable en el Senado. Y bueno, creo que nos permitió también poder plantear muchas otras problemáticas que atravesamos las mujeres lesbianas, travestis y trans, más allá, además de la importancia de legalizar el aborto, eh, que hizo que, bueno, la sociedad en su conjunto entienda la existencia de la desigualdad de género. Creo que, no sé, un ejemplo de ello es que, por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de la sociedad conoce lo que es la palabra patriarcado, que hace unos años creo que nos hubiera parecido algo impensado o utópico. Eh, en ese sentido, creo que ese año marcó un antes y un después y que nos enseñó a las juventudes a organizarnos, a luchar colectivamente y a tener una agenda que vaya mucho más allá de la legalización del aborto. De hecho, fue esta misma generación la que el año pasado derrotó al neoliberalismo en las urnas, y que sin embargo hoy en día nos estamos organizando en cada uno de los territorios para tener redes solidarias en un contexto tan adverso como lo es la pandemia que estamos atravesando. Así que, bueno, me parece que la lucha por el aborto condensa un poco todas estas luchas, y creo que el feminismo es una bandera que seguimos sosteniendo y que vamos a seguir sosteniendo hasta que justamente el patriarcado se caiga y hasta que podamos lograr cada una de las demandas que tenemos como movimiento feminista, como jóvenes, como movimiento estudiantil. Y bueno, seguiremos organizándonos y luchando hasta que el aborto sea legal. Ya tenemos muy en claro que es un derecho que no nos pueden seguir negando, y el momento para legalizarlo es ahora. Ya tenemos un proyecto, ya tenemos el consenso ganado, ya tenemos una sociedad que está completamente de acuerdo con la necesidad de legalizar el aborto. Y bueno, nada, necesitamos justamente que se transforme en un derecho y que podamos darlo garantizado. Así que bueno, sin extenderme mucho más, espero que mi internet haya permitido que escuchen al menos una parte de lo que dije. Agradezco mucho por el espacio y bueno, celebro este encuentro que venimos llevando adelante. Me parece que es representativo justamente de la amplitud que tiene el movimiento feminista, que nos enseña constantemente la importancia de luchar en unidad para poder conseguir nuestras demandas. Así que celebro la existencia de este encuentro disciplinario y de todas las medidas que venimos llevando adelante justamente por la lucha por el aborto legal. Así que, bueno, sin más lejos, paso la palabra para que podamos dar arranque a este gran panel que tenemos hoy el lujo de presenciar. Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Joya. Bueno, mi nombre es Victoria, milito en JP, Peronismo Militante Megafón. Primero que nada, bueno, me gustaría agradecer por la apertura, darle la bienvenida a las oradoras, a Nel y a Cintia, a las distintas organizaciones, y bueno, a todos los que están presentes. También agradecerles por formar parte de este último encuentro, y bueno, decirles que por cuestiones de orden, para que no nos acoplemos, todos los micrófonos van a estar apagados, y vamos a ir cediendo la palabra a las compañeras oradoras, que van a tener un tiempo de 15 minutos para poder hablar. Pedimos que por favor tratemos de mantener ese orden, de no extendernos mucho más, y bueno, todos los comentarios y aportes que quieran hacer los presentes, que sean por chat, por favor. Y bueno, vamos a dar inicio. Nuestra primera oradora es Tamara Hall, militante universitaria, abogada, docente de la UBA, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Ahí se me escucha? Sí, genial. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya a todos. Bueno, en principio quisiera agradecer a todos los que están presentes, agradecerle también a la agrupación que me invitó a este encuentro interdisciplinario,
al primero de la Facultad de Derecho, que me enorgullece muchísimo, que es la Franja Morada, que me invitaron para contribuir a la transversalidad de este panel, que me honra estar con estas invitadas, que admiro un montón también. Y agradecerles también a quienes forman parte de esta organización, a todas las agrupaciones en general, y obviamente a nuestra máxima y adorada Nelly Millerski, que no solo es histórica de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino que también es histórica en nuestra casa de estudios, ¿no? En la Facultad de Derecho, tanto a ella como a todas las profesoras que le demos el lugar que hoy tenemos también las docentes que empezamos a hacer carrera en esta facultad. Y bueno, sin ánimos igual de aburrir con los agradecimientos, pero me parecen pertinentes algunas veces, y sobre todo que me toca iniciar este encuentro, decir que me encuentro más que feliz porque nuestra facultad cuente con un área de igualdad de género y diversidad, que bueno, está presente ahí Cristi Carreras Lobo, que lo dirige, que está acá presente en un encuentro de aborto que no puede pasar desapercibido claramente, porque es un área que tiene una larga y hermosa, podríamos decir, disputa por delante, ¿no? Que tiene consecuencia también del trabajo que venimos realizando quienes estamos en la facultad, que sabemos que esto no nace de un repollo, sino que todo lo logrado, digamos, hasta hoy es consecuencia de pequeñas y pasitos sólidos que se han ido dando en la gestión de la facultad, desde el haber tenido una decana mujer, la primera en la historia, no es casualidad, y que bueno, que veo que formó parte del primer encuentro, creo que fue que tuvieron, que me los perdí porque justo los martes verdes estamos con un montón de actividades, porque somos miles y podemos hacerlo, que fue Mónica Pinto, que estuvo dando el concepto, creo, de los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y bueno, comenzando un poco, digamos, hoy pensaba cuando tenía que venir a este encuentro, el rol del movimiento estudiantil, que hoy ya me toca más desde otro lado como docente. Me empecé como a retrotraer a unos años antes de ese gran e histórico año en el que la marea verde, como decía recién Agus, como que terminó de definir su impronta en la calle. Empecé a ponerlo un poco más a título de experiencia, ¿no? Que podría traer a este encuentro, que al mismo tiempo nos reúne a todos los militantes de la Facultad de Derecho, que era posicionarnos un poco en lo que es la obligación que teníamos como centro de estudiantes en ese momento, que fue en el 2016, que como militante universitaria de la Franja Morada nos tocó un año, y ese me parece que fue algo que nos marcó, o al menos a mí, que fue empezar a charlar con las otras compañeras de otras agrupaciones, empezar a construir el feminismo, digamos, más transversal, más salir de nuestras orgas y empezar a hablarnos entre nosotras, y como centro de estudiantes en ese momento asumimos que eso fue en septiembre, ganamos, en octubre era el Encuentro Nacional de Mujeres, en ese momento se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres, que era en Rosario, y nuestra primera actividad que realizamos fue una solicitud a la facultad, digamos al consejo directivo más precisamente, para que arbitren los medios necesarios para que todas las agrupaciones y los alumnos que tengan ganas de ir al Encuentro Nacional de las Mujeres puedan ir. Esto no sé si se acordarán, algunas que están por acá que las estuve viendo, fue la primera vez que pudimos conseguir que la facultad y que vayamos de forma institucional al encuentro de mujeres, pero lo importante de esto es que lo establecimos como un derecho que debería ser garantizado, como algo que la facultad tenía la obligación de que los alumnos que quisieran participar de estos encuentros puedan ir, y fue un momento en que empezamos a darnos cuenta de la importancia de que las individualidades políticas en el feminismo no son compatibles, y que cada una de nosotras debía construir frente a nuestras agrupaciones una consolidación feminista que ante ciertos objetivos debíamos estar juntos. Que claramente es como nos está sucediendo
en este momento, que nos estamos reuniendo en un encuentro como este, que es justamente lo que nos reúne: el derecho a nuestra autonomía, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eso lo pensaba hoy cuando más retrotrayéndonos antes del 2018, y después otro momento que me parecía importante como compartirlo acá, que por ahí muchos no se acuerdan, pero es algo muy importante y que está en los antecedentes institucionales de nuestra facultad, que es que en ese momento, en el 2018, la Franja Morada contaba con un representante por la minoría en el Consejo Directivo, y trabajamos en conjunto con las demás agrupaciones, y fue un trabajo muy arduo de incidencia política, que después podemos hablar un poco más también sobre incidencia política, que es algo que nos une también para poder llegar a nuestros objetivos de lograr estos derechos, que es, por ejemplo, habíamos, antes ya de la sanción de diputados, empezamos a redactar un pronunciamiento que queríamos que el Consejo Directivo realice a favor de la IBE y que ambas cámaras traten el proyecto. Fue tan ardua la lucha y la junta de firmas y apoyo de las profesoras y profesores para que podamos salir con eso, que lo logramos luego de la sanción de diputados. Para nosotros fue algo impresionante porque, y me interesa que lo remarquemos, que pudimos lograr que la facultad se dé cuenta, en realidad, que pueda marcar esta importancia y por qué nosotros estábamos a favor de esto, porque dábamos cuenta de que la posibilidad de las personas gestantes de autodeterminarse y poder decidir sobre su propia vida por medio de la interrupción legal del embarazo era una deuda pendiente de la democracia, que continúa haciéndolo lamentablemente, y que en ese mismo pronunciamiento pudimos dar cuenta que la Facultad de Derecho hable de la actualidad de ese momento de los abortos inseguros y la clandestinidad como una principal causa de la mortalidad de las personas gestantes en nuestro país. Y sobre todo porque entendimos que la libertad era uno de los pilares básicos de nuestra democracia. Entonces, la facultad no podía estar exenta de esta situación de que el Estado argentino nos impone un límite restringiendo nuestra libertad únicamente por nuestra condición de personas gestantes. Y este límite lo impone por medio de la habilitación del poder punitivo. Por eso la Facultad de Derecho no podía estar exenta de esta discusión, porque el sistema de criminalización que tenemos actualmente, lejos de disminuir la cantidad de abortos que se realizan en nuestro país, nos llevan indefectiblemente a la clandestinidad y nos obligan a interrumpir nuestros embarazos de maneras inseguras, reproduciendo de este modo las desigualdades en términos de género y clase, y la facultad no está exenta. Entonces, estableciéndolo obviamente en el marco de nuestra Constitución, que establece, y ustedes lo habrán visto en esta jornada, si no quiero ahondar en eso porque voy a aburrir, pero digamos, es una serie de derechos humanos incorporados por medio de los tratados internacionales de derechos humanos, y que la actual regulación incumple de manera sistemática, como el derecho a la vida, a la salud, la integridad física, psíquica y moral, la intimidad, la dignidad, la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, la autonomía, el derecho a la vida, y el derecho a vivir una vida libre de violencia contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, la facultad no podía estar exenta de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y que por ende el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para garantizarlos, ya que nuestro país cuenta con legislación que promueve la educación sexual y la difusión de métodos anticonceptivos. Entonces, que la igualdad de género es un principio inherente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y a la Universidad de Buenos Aires, en la que el tratamiento del derecho y la educación en general se lleva a cabo desde una óptica de laicidad. Esto es algo que es primordial tenerlo en consideración en cuanto al rol del movimiento estudiantil. Nunca olvidarnos que la universidad pública es un derecho, pero sobre todo, también la universidad pública y laica. Entonces,
En ese momento tomamos en consideración, digamos, que se presentaba por 7ª vez ante el Congreso Nacional el proyecto de IVE, de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y nos pareció, me parece importante recordar que fue una oportunidad histórica de poder dar un debate en serio, integral y transversal en el Congreso de la Nación, y que contaba con toda la participación de todo el arco político. Igualmente tuvimos un antecedente, que fue el del 2010, cuando el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se pronunció a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y consideró de interés las actividades que realicen en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y es así que logramos que la facultad se termine pronunciando, y se pronunció a favor del tratamiento del proyecto de interrupción de la IVE, para que se trate en ambas cámaras. Además también se pronunció a favor de su despenalización y legalización, algo no menor, ¿sí? Porque implica trasladar la temática al campo de la salud pública y a la responsabilidad del Estado como garante de derechos, y además también para que arbitre también hacerle llegar al Congreso de la Nación la adhesión de la Facultad de Derecho y su apoyo a la modificación de la legislación vigente a ese momento, y a este momento. Y después, por otro lado, en un punto de vista no tan institucional, sino más bien de experiencia como el rol más estudiantil que tenía en ese momento, como bien dije, en ese momento pertenecía activamente a la Franja Morada, y para los que no lo saben, para los que no lo saben, la Franja Morada es una agrupación que se considera el brazo universitario de la Unión Cívica Radical, pero es una agrupación que nace de la reforma universitaria, y como tal tiene en sus entrañas valores y principios que hacen a una organización nacional y autónoma. ¿Por qué cuento esto? No para partidizar, sino más bien para comentarles que por esta autonomía que tiene esta agrupación nacional, forma parte, a partir del 2012, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y esto lo comento un poco porque una cosa es una agrupación universitaria y otra es el bipartidismo histórico que tiene nuestro país, que en cada jurisdicción del país son realidades diferentes. Al ser un país federal tenemos realidades diferentes, y nos pasó esta situación de que, bueno, diputados, logramos en el 2018 que el aborto sea sancionado, obtenga una media sanción, y cuando llegamos al Senado nos dimos cuenta, los militantes de la Franja Morada, que muchos de quienes iban a votar en contra de nuestro derecho al aborto iban a ser representantes del partido que nosotras éramos parte. Y algo que he aprendido en ese momento, y lo tomé por las compañeras que también van a hablar en este panel, que es esto de las tomas de los colegios, ¿no? Bueno, nosotros no teníamos un colegio. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el Comité de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué? Por ahí algunos no lo saben, porque en ese momento fue como tomas por todos lados, pero para nosotros fue algo muy significativo de ponernos en consonancia con las compañeras y compañeros que también estaban tomando sus lugares, porque dábamos cuenta que el rol del movimiento estudiantil justamente era ese, era la responsabilidad de lo que nosotros veníamos luchando en cada uno de los pasillos, hablando con cada uno de los estudiantes de nuestra facultad. No íbamos a poder volver nuevamente a hablar con ellos, porque nuestra responsabilidad era justamente que esos senadores voten a favor de nuestros derechos. Lo dimos todo, y creo que eso fue la importancia y el abrazo sororo que luego recibimos de nuestros compañeros también de la campaña. Hoy formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito, por justamente esta unión que nos generó y el poner en práctica la responsabilidad que tenemos como feministas y como militantes universitarios, estudiantiles, de poder justamente decidir y apoyar nuestros derechos. Bueno, ya pasaron 2 años desde que el Senado votó por continuar perpetuando el negociado del aborto clandestino,
y en consecuencia dejando que las mujeres y personas gestantes continúen muriendo por no elegir, por no decidir, por no aprender y por no acceder a métodos anticonceptivos. La verdad es que son muchos los sentimientos encontrados, y a 2 años, ese fallido, a 2 años, creo que tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero tenemos una esperanza todavía, que es que el presidente actual hizo campaña todo el año pasado, ganó las elecciones y lo hemos apoyado en este discurso de decir que iba a venir a despenalizar y legalizar el aborto, después de que dijo que iba a presentar también su proyecto el 1 de marzo, y bueno, y acá estamos, ¿no? Con una pandemia mundial que pone en crisis el sistema de salud y los abortos, y las violencias que se siguen exacerbando contra las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, lo único que nos queda es la certeza de que nuestro poder de acción es más grande y hay que tener audacia. Eso es lo que tiene que tener el rol del movimiento estudiantil, audacia, y replicarlo con más intensidad, y que la lucha, para que sea realmente efectiva, debe ser realmente transversal. Confiemos en nuestro acuerdo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y continuemos juntos, todos los que estamos acá presentes hoy, por conformar una nueva sociedad realmente. La verdad es que la juventud tiene muchas cosas por decir, y la realidad es que está en nuestra naturaleza como jóvenes cuestionarlo todo, y esto no es algo que inventé yo, pero realmente cuestionarlo todo es lo que es realmente revolucionario, y es lo que realmente vamos a lograr produciendo un ruido y que estemos todos juntos por el aborto legal. Cuentan las compañeras del oficialismo con nosotras para tomar lo que haya que tomar, para salir a las calles nuevamente, y acá estamos haciendo esta lucha virtual, dando cuenta de que nada nos va a parar para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Gracias, Tami, por la intervención. Compartimos claramente las ganas de que el proyecto se apruebe y de que sea regulado por el Estado. Bueno, vamos a pasar ahora la palabra a Trinidad Mato, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini. Bueno, buenas tardes, noches a todas, a todos. Primero que nada, agradecer la instancia, realmente estoy muy agradecida de estar acá con todas las compañeras que van a estar hablando. Gracias a Gri y a Nexo Derecho por la invitación, es muy especial, estoy muy contenta. Pero bueno, nada, sobre todo como que nos falta, ¿no? El abrazo y el encuentro entre nosotras, ya que este año probablemente no nos podamos ver las caras, con muchas no nos podamos conocer. Me parece que más allá de que la pandemia también ha desnudado las miserias de nuestra sociedad, nos ha dado el puntapié de que el campo popular es sumamente creativo para encontrarse en los espacios en los que se tiene que encontrar, y que si bien nos falta algo, nunca vamos a dejar de discutir las cosas que creemos primordiales. Así que nada, celebro esta instancia por sobre todas las cosas. Y yo quería arrancar capaz en mi carácter de estudiante secundaria, ya egresada, estoy cursando sexto, pero estoy en el mismo ámbito si se quiere. Un poco cuando me hablan de ILE o cuando hablamos de ILE o de aborto, en mi cabeza es una discusión que está profundamente marcada y que es algo que no puedo sacar de mi cabeza por las tomas de los colegios en 2018. Que hubo más de 30 escuelas secundarias tomadas a favor de la legalización del aborto, y quiero hablar de eso, pero no particularmente de las tomas, por las tomas en sí, sino de lo que significó el hecho de que haya habido 30 escuelas tomadas, y que yo creo que los saldos o la síntesis que se sacan de eso tienen que ver con que hay un montón de compañeras que empezaron a comprender a la política como una herramienta de transformación. Había compañeras que capaz los 24 de marzo o los 16 de septiembre entendían que su presencia ahí en las marchas eran prescindibles o no eran necesarias porque iba a haber otros 2 millones de personas que iban a estar ahí defendiendo lo que vos también creías que estaba bien defender.
a empezar a denunciar en primera persona en una marcha, yo quiero vivir mi vida de esta manera, o yo quiero que el aborto sea legal. Y ese es uno de los saltos del feminismo que a mí me parece que son sumamente relevantes y que son sumamente positivos. El hecho de empezar a pensarnos también en otros planos y empezar a comprender la existencia como algo político cuando se enmarca en algo también un poco más colectivo. Creo que particularmente cuando hablamos de ILE, cuando hablamos de las tomas, seguramente se nos vienen a la cabeza, bueno, las secundarias, las estudiantes secundarias, que hemos sido de alguna manera u otra bastante protagonistas o partícipes muy activas de esta lucha. Creo que en parte fue porque para comprender cómo funciona el patriarcado y para comprender cómo funciona el sistema o para entender el feminismo no se necesitan necesariamente 150.000 libros, sino que salís de tu casa y hay un tipo que te hace un comentario en la esquina y ahí ya lo entendiste. Y entendés también que es necesario cambiar esa realidad partiendo de una perspectiva de género necesaria para una sociedad un poco más justa. Creo a su vez que el feminismo fue a lo largo de estos años avanzando capaz de una manera muy rápida, como fue avasallando todo a su camino y llevándose un montón de estructuras y un montón de discusiones puestas, si se quiere. Es un movimiento que creo que planta muchas discusiones, capaz no las salda todas, pero al menos están ahí, al menos las tira como para reflexionar en el momento que lo creamos necesario. Y en ese sentido yo lo veo muy claro cuando en 2015 marchamos por el Ni Una Menos y la consigna principal era paren de matarnos, y 3 años después la consigna era paren de matarnos, vivas nos queremos, gobernando y desendeudadas. Creo que ese es un puntapié de empezar a comprender la existencia como una cuestión política. La vida que queríamos vivir y que exigíamos que dejen de matarnos no era cualquier vida, porque le teníamos que dar este sentido político. Nos queríamos gobernando, bueno, ¿por qué nos queríamos gobernando? Porque entendemos que tenemos que estar en esos lugares de poder. No me parece que sea menor el hecho de que hayamos sumado esas dos consignas. Es el entender esto que decía antes, la existencia como una cuestión política, y darle un sentido político a lo que una hace y a lo que una transita. Me parece que eso fue muy claro. Por ejemplo, yo en términos anecdóticos estaba en primer año, cuando fue el primer Ni Una Menos, era una niña, tenía 13 años, y marchamos con mi centro de estudiantes, y éramos como 1000 personas, solamente de mi centro de estudiantes, y ahí creo que se empezó a mover algo un poco, y es algo que creo que un poco acá compartimos todas las que nos consideramos, y todos los que nos consideramos feministas, que es muy difícil cuando vos abrís los ojos frente a eso, después cerrarlos. Muy difícil después volver y hacer como si no pasara nada cuando denunciaste tantos años, tantas cosas, me parece. Y eso lo vi muchísimo, al menos en los secundarios, ¿no? Esa cuestión y lo que decía al principio, de comprender la existencia como una cuestión política, y cuántas compañeras se han sumado a la política y se han sumado a construir política desde el 2018. A mí hay algo que me pasa en este momento, que estamos en pandemia y hay más tiempo capaz para sentarse a charlar un poco más tranquila de ciertas cosas, que mis compañeras de 15 años de mi organización, su proyección a corto plazo ya no es conducir su centro de estudiantes solamente, ya no es solamente presidir o ser secretaria general de su centro de estudiantes. Ahora las compañeras de 15 años, 16, 17, 18, a corto plazo quieren ser legisladoras, quieren ser diputadas, a corto plazo quieren ocupar lugares de poder concretos y reales. Y eso es algo que me parece que, no sé si me parece, creo que realmente nos lo dio el feminismo, el hecho de poder hermanarnos en ese sentido y de tejer solidaridad y sororidad entre nosotras en esos espacios de poder, porque la política, si bien lo sabremos muchas compañeras, es un terreno que muchas veces es muy hostil. Y creo que está bueno poder empezar a dejar de tener miedo, a dejar de que nos dé vergüenza decir que somos compañeras deseantes, no solamente de nuestra sexualidad o de lo que consentimos o de lo que no consentimos, o de lo que cedemos o de lo que no cedemos. Somos deseantes también de poder, porque entendemos que esa es la manera que tenemos de cambiar las cosas. Y está bueno que empecemos a alejarnos capaz de... o dejar de tener miedo a decir abiertamente que queremos poder y que queremos decidir y que queremos intervenir en la política activamente, y que no solamente queremos marchar y que no solamente queremos hacer carteles y que no solamente queremos discutir géneros porque queremos discutir otro montón de cosas, porque queremos ser economistas, porque queremos ser historiadoras, porque queremos ser todas las carreras que se nos ocurren en la vida, porque a todo eso le vamos a dar una perspectiva de género.
Me parece que esas cuestiones son sumamente trascendentales y que en el movimiento secundario yo lo veo clarísimo. Es que realmente desde 2015 hay un montón de compañeros que se empezaron a sumar a la política. Yo el otro día, después de un episodio en una reunión, veía las listas de presidentes y de secretarios generales del Centro de Estudiantes. Acá está Ofe, que también estoy muy contenta de estar acá, nos une un poco a la misma cuna, si quiere, que es nuestro Centro de Estudiantes. Y antes del 2016 no hubo ni una presidenta mujer. Y desde 2016, con una interrupción en el medio, hasta ahora fuimos todas presidentas las que conducimos el Centro de Estudiantes. Entonces eso también habla de algo. No me parece cualquier cosa, pero un poco volviendo al principio, creo que una de esas reflexiones que nos deja el feminismo es esto, de que el vivir, el sentir y el cómo decidimos ese vivir y ese sentir es sumamente político, y que no da igual cualquier cosa. Yo creo que, que el movimiento estudiantil, o el movimiento secundario particularmente, siempre se definió a partir de ser gestor o gestante de un montón de reivindicaciones y de victorias concretas a lo largo de la historia, ¿no? Podemos hablar de la reforma universitaria, podemos hablar del 16 de septiembre, si se quiere también, podemos hablar incluso de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, el rol del movimiento estudiantil yo creo que está clarísimo, y es de lucha, y es de resistencia, pero por sobre todas las cosas de buscar alternativas. Porque solo la resistencia nos estancamos y solamente nos quedamos en contra de, y no podemos pensar una alternativa concreta a aquello que queremos construir. Si es lo mismo que hablábamos recién, si nosotras salimos a la calle y hay un tipo que nos acosa, no basta solamente con indignarnos. Y creo que eso fue un poco lo que estuvo pasando en estos tiempos. Que ahora las pibas quieren ser legisladoras, que quieren ser diputadas, que quieren ser comuneras, que quieren intervenir directamente en la política cotidiana. Y ser deseantes de poder, me parece que reivindicarnos como compañeras deseantes de poder es trascendental. Pero nada, un poco esas son las reflexiones que capaz quería traer, un poco como resumidamente, si se quiere, porque nos han dado de qué hablar estos años sobre el feminismo, nos han dado de qué hablar estos años sobre la violencia. Perdón, empezó a andar una música de la nada. Sobre la violencia, sobre todo también en los medios, y yo creo que también un poco por ser hijes de la democracia, porque nosotros, por ejemplo, mi generación creció con una presidenta mujer. Yo no sé si eso, y realmente lo planteo como una duda, cambia la percepción que uno tiene de poder, pero creo que sí, crecimos como con esa dualidad, con una mujer en el poder y también con tapas de revistas, noticias, mostrando a la misma mujer golpeada en la tapa. Entonces esa cuestión me parece que es un puntapié como para empezar a pensar qué nociones de poder también queremos discutir y por qué queremos ser parte de esas estructuras de poder o por qué las queremos patear. Pero nada, un poco esas cuestiones. La verdad que es un orgullo para mí también que mi generación, y creo que acá lo compartimos todas, ya no solamente querramos estudiar X carrera o que nuestro logro máximo sea recibirnos de algo, sino que haya una generación que está decidida a patear el tablero y a que los espacios que se ocupan no solamente sean de poder o en un centro de estudiantes o en sus espacios de resistencia o sus espacios de lucha, y sean en el Congreso de la Nación, para garantizar que todos los reclamos que tenemos y que todas las discusiones que estamos dando nosotras hoy en este Zoom, y que probablemente los dieron en Zoom anteriores y que probablemente los vemos presencialmente cuando la pandemia nos deje, es fundamental, y que haya actores que viven en primera persona y que lo pueden enunciar en primera persona las vivencias que le ocurren a un colectivo, es sumamente importante. Que haya compañeras de 15 años que quieran ser legisladoras y presidentas es algo que para mí es innegociable con nadie, y que ese deseo no tiene que ser coartado nunca por nada. Y que en los espacios de poder, estoy tirando muchos pero hay mucho más para sumar, que los espacios de poder que ocupemos entre nosotras es fundamental la solidaridad, y al poder indignarse tanto como nos indignamos cuando nos pasa a nosotras el hecho de la violencia, el hecho de porque no son esto que capaz hablábamos un montón el otro día con un par de compañeras, ya de repente no son opiniones, no son pienso diferente y te lo digo, porque qué sé yo, podemos discutirlo. Mucho de lo que nos pasa capaz a algunas compañeras que vivimos y que transitamos espacios capaz de poder o de cierta jerarquía, si se quiere, en los espacios en donde estamos, es mucha violencia, y el mucho no vas a poder, y tener que curtirnos en todos los espacios en los que estamos demostrando 40 veces que sí, en realidad sí nos da y que en realidad sí podemos.
y que puede ser muy desgastante eso. Por eso el hecho de tejer redes y el hecho de que me parece que se ha demostrado en la votación sobre el aborto, allá en 2018 con el grupo de diputadas sororas, que eran todas de mundos diferentes más o menos, pero sin embargo estaban todas hermanadas en pos de lo mismo, es un poco un ejemplo capaz de lo que hay que hacer de acá en adelante. Pero nada, un poco para ir sintetizando, quería ser corta, creo que lo estoy logrando. Me parece que es eso, que son esas cuestiones, que a priori el movimiento secundario y el movimiento estudiantil en general ha sido gestante de grandes transformaciones a lo largo de nuestra historia, que ya no solamente pedimos que dejen de matarnos, sino que pensamos de qué manera queremos vivir esa vida sin que nos maten, y que esa vida está marcada por una profunda cuestión política que no debemos dejar y que no debemos abandonar nunca. Y después, por otro lado, desde ya que seguir encontrándonos en estos espacios de lucha, de resistencia, de acá a futuro, y poder vernos las caras de una vez por todas de esta pandemia que no nos deja en paz, y que desde ya está afectando mucho más a compañeras que capaz a otros sectores o actores sociales. Pero nada, eso era un poco. Clarísima, Trini, muy, muy buen aporte. Qué importante esto que mencionabas del empoderamiento de todas las chicas, de todas las compañeras durante estos años, las ganas de posicionarse en cuestiones políticas y de ocupar cargos políticos, que claramente yo coincido en que tienen mucho que ver con que la mayoría de nosotras o creció o por lo menos vivió gran parte de su vida con una presidenta mujer. Creo que eso es fundamental, y visibilizar esa violencia que ella sufrió también, porque la violencia política también es muy invisibilizada como el resto de las mujeres. Así que nada, mencionar eso. Y bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a Tatiana Fernández Martí, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. A ver, ahí no se te escucha, a ver ahí. Hola, ¿ahí se me escucha? ¿Me escucha Ahí bien? está, perfecto, perfecto, Tati. Bueno, de una. Bueno, nada, primero, obviamente, muchísimas gracias por realizar este panel de debate, que me parece que es un tema interesantísimo para hablar en estos momentos, a 2 años ya cumplidos, con respecto a la gran lucha que encabezamos, tanto en el Congreso y demás, con respecto al tema del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, nada, desde ya también mi agradecimiento personal a la agrupación La Causa, que me invitó, me convocó a participar aquí, así que bueno, creo que es fundamental, o sea, yo quería como arrancar un poco mi intervención marcando el tema de que, bueno, 2 años justamente del gran proceso de lucha, organización y de movilización que protagonizamos, sobre todo desde el movimiento estudiantil, desde esta facultad, pero también desde los colegios secundarios en general, me parecía importante, bueno, hacer como un balance, digamos, y situar un poco el contexto en el cual estamos, porque si bien nos encontramos ahora atravesadas por una situación sanitaria que es totalmente, digamos, que nos excede, que de hecho es una situación que muy, muy problemática en la realidad que estamos de aborto. La necesidad del mismo no está en cuarentena, de hecho la clandestinidad reina hoy en día en estas condiciones, y es importante sacar un poco el balance en donde nos encontramos actuales. O sea, en un contexto general yo quería hablar un poco de cómo se desenvuelve la situación dentro del continente entero, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos dentro de Latinoamérica, que es el continente que más restricciones le pone al aborto legal en todo sentido. Es decir, estamos hablando de que hay solo 2 países en América Latina, que son Cuba y Uruguay, que permiten que el aborto sea, o sea, que legalicen el aborto a partir de la solicitud propia de las mujeres. Los números es el 97% de las mujeres. Esto está pensado.
por cuestiones, o sea, lo habilitan, o sea, tanto en términos de violación como peligro de la vida de la persona gestante, o también incluso cuando se pone en riesgo la propia vida, pero lo prohíben en el resto de los casos. Y esto yo creo que es gravísimo porque estamos hablando de que es una situación donde más que nunca se profundiza un disciplinamiento social fuertísimo y un control casi completo de decidir sobre nuestra vida toda. Y es importante poder comprender esa cuestión, porque forma parte de una política general del conjunto de los gobiernos de Latinoamérica. Yo vi acá en el chat que hay compañeras de Colombia y distintos lugares de Latinoamérica, pero justamente eso, porque estamos hablando de que son políticas generales, ¿no?, para poder, y no es casualidad, en momentos los del hambre, los de digamos, y A ti, por se te consecuencia está de eso, dando las un políticas poquito, ¿podés retomar tu idea? Que aplican estos gobiernos. Bueno, estamos con un problemita técnico. Esperemos un segundito. Bueno, ahí volvió Tati, vamos a ver si se la escucha un poco mejor. ¿Qué onda? Se me escuchaba muy mal cuando estaba interviniendo porque no me podía percatar de esa situación. Si no, lo que puedo hacer es entrar el celular. Pido mil disculpas. Como que recién ahora me empezó a andar. Si no, apago la cámara. No sé, como prefieran. Si no, bueno, arranco y vemos cómo va. Dale. Ahí se te Dale, escucha así un no poquito demoramos mejor. más. Si querés probar eso de apagar la cámara y Dale. vemos si se te escucha. Ok. Bueno, no, bueno, por eso, o sea, un poco lo que está marcando, no sé si lo llegaron a escuchar, creo que tenemos un poco de delay, pero bueno, sigamos. No, que hay un problema que se profundiza en toda América Latina, que es a partir de esta situación, ¿no? Donde efectivamente estamos hablando de que, bueno, o sea, si el 97% de las mujeres latinoamericanas no podemos tener, digamos, acceso a un aborto legal, seguro y gratuito sobre la base de nuestras propias condiciones, estamos hablando de que hay una política general de fuerte disciplinamiento y control sobre nosotras, sobre nuestros derechos, sobre nuestras decisiones, y que en general no es casualidad que esto se profundice aún más en un contexto donde los únicos números que suben son los del hambre, los de la pobreza, y digamos las distintas medidas de ajuste que recaen sobre nuestras espaldas. Al mismo tiempo que también paradójicamente crece la injerencia y la inserción de la fuerza de las iglesias en sus distintas variables. O sea, estamos hablando de que hoy América Latina es estadísticamente el continente que tiene más injerencia católica, o sea, más seguidores católicas y sus distintas variables, ¿no? En la última década se destacó también la presencia de la corriente evangélica, y a su vez es el continente que más restricciones tiene, pero también es el continente que más abortos tiene.
en toda la región. O sea, estamos hablando de que con las estadísticas que se pueden hacer, pero justamente la clandestinidad impide que esto pueda ser más exacto, hay 44 abortos por 1000 mujeres entre 15 y 44 años, o sea, una situación que realmente es muy fuerte. Y lo marco esta situación porque, primero que, bueno, el continente, o sea, lo que habilita es que esto, o sea, que Argentina no sea la excepción, ¿no? Entrar fuertemente en la comprensión del motivo real de por qué se demora tanto con que nos den el acceso a esta demanda. O sea, a esta demanda en particular del aborto legal, porque, digo, es el primer paso obtener la ley para poder luchar después por su implementación, porque después los otros derechos que tenemos actualmente, ya sea la educación sexual integral, están en completa, o sea, no se implementan. Esa es la realidad que atraviesa también a nuestro país. O sea, por ejemplo, en los secundarios de la capital estamos dando una lucha enérgica porque en la cuarentena se suspendió cualquier tipo de implementación de acoso sexual vía redes. La ESI es la herramienta que tenemos no solamente para incorporar las herramientas de la anticoncepción, sino también para identificar la violencia que se desarrolla en nuestros hogares, más en momentos de crisis y más en momentos donde estamos literalmente, bueno, por las condiciones epidemiológicas, obligadas a estar en nuestros hogares, ¿no? Es una situación que se profundiza muchísimo en la juventud. Entonces, digamos, para ponerlo en concreto, o sea, en la actualidad tenemos un desafío, es algo que se nos presenta, porque estamos hablando, y creo que todas las compañeras lo colocan muy bien, el hecho de que supimos construir un movimiento que no solo fue muy enérgico en su reclamo, o sea, en el sentido de que impulsamos panelazos, tomas de colegios masivas, movilizaciones que conmovieron a un país entero, cortes de calle, martes verde, literalmente cada semana, todos los martes estábamos ahí en la puerta del Congreso saliendo a reclamar por lo nuestro. Supimos construir un movimiento que se perfiló como el faro para el conjunto del mundo, y el conjunto de los movimientos de mujeres y diversidades, o de la lucha por los derechos de los mismos en toda Latinoamérica. Pero más allá de las cuestiones y las reglamentaciones propias que también nos concede la virtualidad, y que no podemos estar masivamente en la calle, eso es cierto, también hay otra cuestión, que es que nuestro movimiento actualmente está muy movilizado, es decir, está en una parálisis, o está, digamos, también un poco, o sea, en los últimos años, después de lo que fue la gran lucha del 2018, empezó a caer un poco la desmovilización. Y es importante entender en dónde estamos parados, ¿no? Porque digo, es lógico que haya sucedido esto en un momento donde una mayoría social, y de hecho que también conforma nuestro movimiento, puso unas altas expectativas cuando el gobierno, o sea, el nuevo gobierno, que marcó también la entrada de una nueva etapa de la Argentina, de Alberto Fernández, dijo en campaña electoral, y también de hecho abrió la Asamblea Legislativa a principios de marzo, diciendo que el aborto legal, seguro y gratuito iba a estar garantizado. Digo, hubo ahora, a 22 de septiembre del 2020, vemos que no se garantiza de ninguna forma. Que de hecho no solo no se está tratando en las vías legislativas parlamentarias presentado, y que cuenta con el respaldo de millones de personas, que es el de la campaña nacional, sino que también se había prometido que se iba a presentar un proyecto propio de ley, del cual hoy en día no hay una crítica sobre el mismo, porque lo desconocemos. Y es algo que es bastante preocupante. Entonces, el desafío que tenemos es no solo de volver a poner en pie este movimiento, de volver a luchar efectivamente para
bueno, colocar la responsabilidad de que el gobierno tiene que habilitar que se trate el proyecto de ley, sino también construir un movimiento que sea independiente de todos los gobiernos para poder luchar efectivamente por todas nuestras demandas. Esto no lo digo desde el lugar que, bueno, yo, o sea, en lo personal, milito en una corriente, milito en el Partido Obrero y no simpatizamos con el gobierno. Lo digo desde otro lugar, lo digo del lugar de que la historia también nos ha gobiernos no es nutritiva y no es saludable para movimiento, porque sabemos que hoy no predominan, digamos, nuestros intereses en la agenda. Y esto pasa históricamente, y nosotros tenemos que luchar para que efectivamente esto suceda. O sea, para poner un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hace unos meses ya, en la legislatura, por una amplia mayoría, y gracias a que efectivamente venimos movilizadas, y nuestro reclamo cada vez se sigue perfilando con más fuerza, la legislatura aprobó el protocolo de interrupción legal del embarazo por una amplia mayoría, cosa que fue un triunfo a 100 años de que la ciudad no tenía una posición al respecto. Pero después, 10 días después, el gobierno de Larreta dijo, no, bueno, o sea, para aplicar su reglamentación, colocó la objeción de conciencia institucional y también habilitó una serie de herramientas jurídicas para que las prepagas puedan respaldarse en las mismas para inhabilitar este derecho para millones de mujeres y personas gestantes en la ciudad de Buenos Aires. O sea, efectivamente avanzó sobre nuestra conquista, y entonces ahí, ¿quiénes van a ser las más perjudicadas? Las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las laburantes, que efectivamente tienen que recurrir a las clínicas clericales, a las que conocemos, Trinidad, San Camilo, etcétera, etcétera, que tienen una política profundamente clerical y contra el aborto legal. Entonces, ahí hay un paso en contra de nuestro derecho. Entonces, en sintonía con esto, o sea, tenemos que, en este contexto, digamos, y con las condiciones que nos lo permitan, a través de la virtualidad y demás, no puede ser una piedra en el zapato para frenar nuestra organización, que de hecho, como decía recién, es admirable en el mundo entero. Y en un contexto también donde no podemos permitir, así como sin más, días donde la crisis económica además se acrecienta día a día, permitir que se diga que nuestros derechos o que el aborto legal no es prioridad. O sea, que un presidente diga eso es peligroso. Porque todo el tiempo están hablando de nosotras, ocupación, cuando se habla de recortes salariales, Bueno, volvimos a tener unos los problemitas que más cabezan técnicos. esos números, bueno, son las mujeres. Ni hablar del legal, llevamos por su implementación, que incorporación o apertura de puesto de sentido racial o darle aumento a... Bueno, tenemos problemas técnicos otra vez con el audio. No sé si pasar ya la palabra, porque estábamos jugadas con el tiempo, ya estábamos en tiempo, así que si les parece, ahí Tati está hablando al chat, no sé si querés cerrar, Tati. De última, desde ahí el celu, ¿tá? Tati, ¿nos escuchás? A ver ahí.
Bueno, ahí va. Nada, el wifi es pro vida, sí. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Pero bueno, no, para hacer, digamos, una conclusión, que bueno, mi intervención fue un poco accidentada, nada, o sea, básicamente, me parece que es muy interesante que podamos colocar esto, porque, digamos, está en agenda, es prioridad. Nosotras, digo, no somos prioridad, no fuimos prioridad, ni somos prioridad para la agenda de la clase política tradicional, nunca. La prioridad la pusimos nosotras y nosotres sobre la mesa, y es algo que tenemos que desarrollar hasta el final, porque forma judicial, asignarle más presupuesto a la fuerza de seguridad, pero hay todo tipo de inconvenientes para hablar de aborto legal. Entonces, para concluir, me parece que lo que tenemos que hacer, digamos, y que estos espacios son fundamentales, es avanzar en organización colectiva. O sea, tenemos que retomar con mayor vehemencia el reclamo de que se pongan tratativas del proyecto del aborto legal, avanzar sobre la cuestión de que la educación sexual integral debe implementarse y tiene que haber presupuesto para que eso suceda, porque si no recae en voluntades docentes y de las herramientas que tenemos, que son los centros de estudiantes, justamente por la composición propia de la ley, que hace que las escuelas y los distintos lugares de estudio habiliten y garanticen la ESI según sus propias cosmovisiones, y esto es algo que le abre la puerta a la Iglesia para poder ingerir dentro de nuestra educación. Creo que tenemos que terminar con eso y que tenemos que luchar armando campañas internacionales, o sea, de manera virtual, y poder ciencia dentro de la agenda política que diga que queremos el aborto legal ya mismo y que es fundamental para poder avanzar en nuestros derechos y en todo lo que nos propongamos. Gracias y disculpas, nos superan. Pero bueno, gracias. Muchas gracias, Tati. Qué importante todo el tema de la ESI y la significación que tuvo nuestro movimiento en el resto de Latinoamérica. Es verdad que repercutió un montón y que permitió abrir movimientos en el resto del continente. Bueno, pasamos ahora a la intervención de Ofelia Fernández, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y expresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini. Sí, bien. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No voy a chorear con la presidencia del centro ahora porque creo que eso ya Trini lo representó muy bien. No, pero en términos generales, en relación a la convocatoria del panel, vinculando un poco la pelea por el aborto con el movimiento estudiantil, creo que me voy a hacer algo más orientado a las nuevas generaciones en sí mismas, porque creo que, reitero, creo que Trini, principalmente que enfocó más en eso, su intervención fue muy clara en relación a cierto balance de los impactos y la continuidad de esa lucha hoy en estas herramientas gremiales que hemos fundado. Yo lo que creo es, sin dudas, que la pelea por el aborto legal fue un antes y un después para las nuevas generaciones y su inserción en la militancia, tanto porque, muchas son las pibas que empezaron a militar por ello, pero lo más interesante es que no lo hicieron solo por ello, no fue una cosa que empezó y terminó. Y no terminó, no solo porque sigue la pelea por el aborto legal, sino porque en el camino se cruzaron con toda una serie de desigualdades que hacen a esta misma problemática, y es algo que me parece interesante de nombrar. Entender, comprender a la pelea por el aborto legal como una enseñanza en relación a lo más lineal de tener una reivindicación y pelearla, comprender que merecemos un derecho y pelearlo, pero también como enseñanza pedagógica, ¿no? La lucha por el aborto legal para mí fue una pedagogía en sí misma, porque en ella lo que automáticamente se piensa que discutimos es ese derecho y los mandatos de maternidad, si se quieren, ¿no? Pero en realidad fue mucho más allá, y hay algo ahí que es muy potente y que no se ve con esa claridad en otros fenómenos muy fácilmente. Y eso lo quiero destacar, la pelea por el aborto puso sobre la mesa un sistema de violencias en general, puso sobre la mesa la necesidad de dar la disputa precisamente educativa, que es muy interesante ese cruce, pero tampoco quiero ser repetitiva en esto, sobre todo vinculado a la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Como una conquista imprescindible
que viene de hace largo rato, pero sigue vigente la pelea por su real implementación. Al menos en mi caso, mis 5 años de secundario fue parte de todos mis pliegos reivindicativos, y al día de hoy en la legislatura tenemos que seguir haciendo proyectos para su real implementación y dando directivas de cómo debería hacerse cuando el Estado ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo que falta, como un punto que podemos nombrar en la discusión, que fue pedagógica en tanto a todas esas pibas también la sumó a comprender que tenía que haber necesariamente una perspectiva de clase, en tanto decíamos que el aborto mataba a las que no tenían recursos. Fue pedagógico en tanto permitió salir de características solamente biologicistas, en el momento en el que pudimos pasar a hablar de personas gestantes y a reconocer esa evolución en nuestra pelea. Fue pedagógico en tanto fue lo que nos hizo darnos cuenta de que teníamos necesariamente que formular liderazgos propios. Después del propio sometimiento que muchas veces tienen nuestras militancias, incluso desde propios compañeros con mecanismos violentos que que te sacan las ganas de participar, de involucrarte, de ser referente de los procesos, la lucha por el aborto nos enseñó que teníamos que hacerlo necesariamente nosotras, pero que además, a partir de ello nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad y la formación para hacerlo en todo lo demás, ¿no? Que no nos íbamos a quedar solamente ahí. Y se pueden nombrar muchas cosas, pero creo que en ese punteo ya hay una gran revelación, y marca que las agendas que vinieron después para esas juventudes están totalmente atravesadas por lo que significó esa pelea y por lo que traen los feminismos a la mesa. Y creo que lo interesante es poder siempre tener una perspectiva, poder comprenderlo como una perspectiva, como un lugar desde donde pensar las políticas en su conjunto, y hacer que se vuelva algo transversal a todos nuestros debates y por ende reivindicaciones, y esa es una victoria fundamental para mí. Y creo que algo que también para mí siempre es importante destacar cuando hablamos de la pelea por el aborto legal, es que también fue una gran revelación en cuanto a nuestra capacidad estratégica como movimiento feminista. Digo, la demostración empírica de que la rosca no era solo para ellos que toman cafés y rosquean con corbatas a la vuelta de los congresos, sino que también éramos capaces desde a cielo abierto, sin guita, sin estructuras, formar una campaña nacional, intergeneracional, entre muchos otros adjetivos que podemos colocarle, a contraviento y marea, digamos, ¿no? Nadie se la vio venir en ese sentido, excepto las propias feministas, y sin embargo tuvieron que adaptarse a esa nueva etapa que marcamos en esos momentitos en los que sentimos pasar la historia de manera contemporánea, que no es tan seguido, ¿no? Cuando agarra esa sensación, pero igual no me quiero poner demasiado hippie, pero a lo que voy es que es muy importante destacar la capacidad estratégica que tuvo ese movimiento, que no se reduce solamente a cómo se construyó la campaña en 2018, que fue, si se quiere, el momento cumbre, sino a cómo se llega hasta ahí, ¿no? Y con esto de la revolución de las pibas, de las hijas, tiene muchas denominaciones, creo que siempre es importante reconocer lo magistral de esa conjugación, la conjugación de la persistencia de las pioneras con la masividad que aportaron las nuevas generaciones, ¿no? Porque creo que que muchas veces se coloca en un lugar tierno, ¿no? Este nuevo fenómeno en el cual mágicamente, yo siempre lo que digo es como que a veces como que te hablan como si hubo una cosa cósmica en los 90 y el 2000, que salieron todas feministas. No, la verdad que no, es el resultado de la persistencia y la pelea que llevaron adelante, incluso tratadas de marginales o de poco urgentes compañeras de vuelta a contracorriente, y sin embargo, digo, en esa persistencia se vence, básicamente, y se construyen los cimientos sobre los cuales existió también la humildad y la capacidad de reconocer que el sujeto protagónico para hacer efectiva esa transformación iba a pasar a ser otro, que son precisamente esas juventudes. Y eso es muy valioso, y eso no pasa en casi ningún movimiento. Digo, dejar el espacio, abrir el camino no es una conducta clásica de los movimientos populares en su conjunto, es de esas cosas que tenemos que ir criticando y puliendo, y en el movimiento feminista no costó hacerlo. Y eso también para mí es muy valioso, ¿no? El reconocimiento, la apuesta y la confianza en que no dábamos solo número, ¿no? No éramos solo las que llenaban las marchas, éramos las que estaban haciendo real un sentido común distinto, prefigurándonos de otra manera, percibiéndonos de otra manera, vinculándonos de otra manera. Y ahí creo que hay algo muy poderoso. Es eso conjugado con además una generación que bajo mi caracterización, creció no solo en democracia, sino en una de las, para mí, las mejores formas de democracia, que fue una democracia de ampliación de derechos.
no crecimos pensando que los derechos se mendigan, sino que se conquistan, que podíamos conquistarlos. Podemos verlo con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, incluso con el reconocimiento de nuestras herramientas gremiales, con la ley de centros de estudiantes, o además con la ley de voto a los 16, que elevó nuestros debates a los del resto de la ciudadanía. ¿Cómo no íbamos a tener confianza entonces, a pesar del cachetazo, no me quiero meter de lleno, ¿no? Pero que el cachetazo que significó la primera llegada del neoliberalismo en nuestra vida consciente, no íbamos a perder esa convicción de ampliación de derechos que íbamos a poner sobre la mesa, quieran o no los que estén ahí. Digamos, de hecho fue casi la única agenda ofensiva, en una etapa casi completamente defensiva como lo fue el macrismo, ¿no? En la que se trataba más bien de retener ciertos derechos elementales que de conquistarlos. Y el movimiento feminista dijo, nosotras queremos conquistar uno, queremos discutir el futuro en ese sentido. Y creo que en parte fue por el temperamento con el que crecimos y nos formamos estas nuevas generaciones en ese sentido. Pero bueno, a título personal. No sé si tengo mucho más pensar ahora en los desafíos actuales, por fuera de este pequeño balance, tal vez medio emotivo, para mí se juega un poco eso, siempre hablando de esa pelea, y es lindo que eso pase también, yo lo reivindico, y no creo que se dé tan seguido tampoco, pero creo que es interesante como algo que nombraba Trini, y que quiero recuperar, que es esto de la disputa por la representación. Creo que generó un impacto en el armado de las listas del año pasado muy reconocible, y en esa disputa por la representación fuimos ganando algunas conquistas, al menos en el caso de la legislatura, esto lo podría decir también tranquilamente Lu, pero que lo repita también si quiere, en la legislatura, que no tenemos jurisdicción para mucho más que esto, pero vamos a estar para lo que podamos estar, tejiéndolo de conjunto con la campaña y entre distintas fuerzas de la legislatura, que tampoco es algo que pasa muy seguido, logramos conquistar una actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo, que fue importante para al menos los derechos que no dejar que los movimientos reaccionarios nos pongan a discutir los derechos que ya tenemos, sino garantizar su real implementación. Después, bueno, unos problemitas con un hecho que le puso la reta, pero nos vamos a quedar con la parte de la conquista, porque ahí es donde al menos tenemos, ahí está el límite de lo que podíamos hacer nosotras, y lo hicimos, y lo pusimos a jugar, pero bueno, claro, todavía falta, y sin ir más lejos lo que falta es que efectivamente tengamos aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, y para ello creo que hay un momento de tensión en relación a eso, claro está, porque estábamos seguras de que aborto era 2020 el año del aborto legal, y ahora no está muy claro si está pasando o no eso. La verdad yo sigo confiando en que sí, pero creo que hay algo que es importante, a pesar de que Alberto haya, y es muy importante, expresado su compromiso con el tratamiento y la aprobación de la ley, a pesar de que digo, hay conquistas que para mí no son menores, como la conquista de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el presupuesto que hoy Guzmán anunció con perspectiva de género, digo, una serie de elementos que hablan de que se está empezando a jerarquizar nuestra agenda, que es una agenda que tuvimos que imponer y que la fuerza la llevó hasta ahí, pero que hay terreno fértil, a mi entender, para que se lleve adelante con la mayor radicalidad posible. Pero eso no va a depender para mí solamente de la voluntad política de quienes toman las definiciones, si bien en buena parte también, sino también de la audacia de quienes podemos imponer las discusiones. Y creo que ahí el movimiento tiene que elevar sus temperamentos si queremos que eso pase. No quiero que suene que nos echo la culpa, digamos, porque la verdad la culpa sabemos dónde está y sabemos que creemos firmemente en que temprano y tarde no es lo mismo cuando se trata de salud pública. Lo que sí creo es que tenemos que empezar a inventar ya, en ese sentido, cómo poner en juego la misma capacidad estratégica que mostramos en la movilización en un momento en el que no ese es el camino que vemos posible, ¿no? Lo cual no es fácil, no lo digo como tiro esta verdad revelada, fíjense, yo tampoco lo sé y lo estoy pensando, pero creo que está bueno en un ámbito como este que nos permitamos discutirlo. Cómo creamos nuevos mecanismos para generar las mismas condiciones de presión, porque los que hacen lobby son ellos, ¿no? Nosotras lobby no hacemos, conocemos los derechos que merecemos y los peleamos hasta el último minuto. Bueno, ¿qué forma va a tener esta pelea en un momento de tanta tensión en relación a eso? Creo que sin dudas vamos a encontrar esa respuesta, y que haya instancias como estas me reafirma que si no vamos a estar creando eso, al menos vamos a estar discutiendo cuál va a ser el contenido de nuestra movilización cuando podamos volver a hacerla. Y creo que instancias como estas nos muestran que estamos en ese camino, pero seguramente tenemos mucho que agudizar,
y la propia dinámica que estamos viviendo ahora le pondrá trabas o le dará cierta incertidumbre, pero confío en que de la misma manera que en aquel entonces no era obvio ni mágico generar el nivel de organización y movilización que generamos, también podemos generar el mismo impacto en un momento en el que parece ser imposible. Así que, bueno, para no volverme muy redundante, que es algo que hago mucho y me empiezo a hablar en círculos, creo que con eso, para además que hable Lu, que me dan muchas ganas de escucharla, y ya habiendo participado varias compañeras, mejor sí me callo. Así que muchas gracias por la invitación. Aborto legal, seguro y gratuito, por supuesto. Así que buenísimo, compañeras, tener esta instancia. Muchas gracias, Sofe. Qué importante esto de que los derechos, es verdad que hay que conquistarlos y que no hay que mendigar por ellos. Y bueno, vamos a pasar ahora, como dijo la compañera, a Cámbora, que es militante universitaria y abogada de la UBA, además de legisladora por la ciudad de Buenos Aires. Buenas a todas, todes, ¿cómo están? Bueno, primero, la verdad que una alegría enorme compartir con ustedes. Ahí. Pero había empezado, ¿no? Y como que se cortó en un momento. No sé si se llegó a escuchar algo, pero que primero agradecerles mucho y esto, como expresar un poco que me dan muchas ganas de militar en la facultad de nuevo, aunque sea un ratito. Les que militamos en la Facultad de Derecho, creo que un poquito, a partir de encontrarnos, extrañaremos esa semana de elecciones que este año, por primera vez en muchísimas décadas, no habrá. Y está muy bien porque el movimiento estudiantil, con mucha responsabilidad, definió que había que dejar esa instancia de elección para cuando podamos retomar las clases presenciales, así que bueno, cuando se vuelva acompañaré, porque la verdad que se extraña mucho la militancia en la Facu. Bueno, quiero agradecerle primero a las organizaciones que empujaron esta actividad, a la campaña que también estuvo detrás de ella, a Nelly, como siempre, a la red de profesoras, y en particular, ya que todos hicieron su agradecimiento, yo le agradezco a Julia, a la Cámpora de Derecho que me invitó, y bueno, a toda Acción Colectiva que sé que formó parte de la organización de esto, y agradecerles en serio porque de verdad sabemos lo que cuesta organizar una jornada así, lograr que la Facultad de Derecho de la UBA, ni más ni menos que tantas resistencias opuso y opone en determinadas circunstancias a este tipo de discusiones, esté llevando adelante esta instancia que sabemos que apunta en algún momento a tener un aval, un reconocimiento institucional que bueno, quizás la presencia acá de Cristina acompañe para empujar eso, pero que sabemos que es muy importante, ¿no? Que la Facultad de Derecho pueda tener una instancia académica, institucional, para discutir este tipo de cuestiones, y sabemos además que cuesta mucho organizarse para poder llevarla adelante, y creo por ahí un poco para empezar esto a pensar en los desafíos del movimiento estudiantil y en los aprendizajes en función de esta lucha que empujamos, que es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que puedan organizar una actividad como esta entre los distintos espacios y organizaciones políticas de la facultad, creo que es claramente una foto de eso que aprendimos y que ejercitamos a través de la construcción, a partir de la construcción feminista. Me parece que claramente hay algo para extraer como aprendizaje de ese enorme proceso de organización política que fue la pelea por el proyecto que esperemos que sea ley lo antes posible, de aborto legal, seguro y gratuito, que claramente no nace de un repollo, ¿no? Que tiene que ver primero con la lucha histórica de compañeras que vienen peleando por esto hace muchísimos años, combinada con un proceso de organización de la juventud, yo creo profundamente impulsado desde los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, que realmente empujaron la participación política y la discusión política a lo largo y ancho de la sociedad. Recordemos que veníamos de tiempos en los que
la política para muchos sectores era una mala palabra, y hacer política y militar, incluso en la Facultad de Derecho en los 90 y allá por la crisis del 2001, era todo una excepción, y así todo hubo muchísimos compañeros y compañeras de los distintos espectros políticos que sostuvieron esa tarea, y después hubo una profundización enorme de ese proceso de politización de la juventud que yo creo que se expresó y que fue condición de posibilidad también para que, combinado con esa lucha de todas esas compañeras históricas, y ahí la veo a Nelly, que pelearon por el derecho al aborto y por construir una sociedad con igualdad de géneros, todo eso combinado dio lugar a ese proceso enorme de movilización del que extraemos muchos aprendizajes, ¿no? Creo que uno tiene que ver fundamentalmente con la conciencia de que toda lucha es siempre colectiva, ¿no? La necesidad de poder construir de manera colectiva, y el segundo aprendizaje que es consecuencia de ese primero, ¿no? De que si la lucha es colectiva, entonces hay que aprender a construir los consensos necesarios para generar la unidad. Y ahí el movimiento de mujeres me parece que dio un paso enorme, ¿no? Y nosotras, esto lo repetimos muchas veces, pero es que de verdad en el movimiento estudiantil el primer hecho de unidad que pudimos construir, que cruzó todo el arco político, fueron las movilizaciones de mujeres, digamos. Era medio impensado, por lo menos en esos años, poder generar un hecho de unidad que reuniese desde el Partido Obrero, la Cámpora, hasta la Franja Morada, y que pudiésemos realmente construir una consigna común. Y construir una consigna común no desde un punto de vista ingenuo, de dejar de lado todas nuestras diferencias, porque precisamente el primer punto de partida que teníamos era que entender que la construcción de una sociedad con igualdades de género era una discusión política, ¿no? Que tenía muchísimo que ver con la construcción de distintos proyectos de país, de modelo de sociedad, pero aún en esa diferencia poder encontrar dónde construíamos la síntesis para poder avanzar de conjunto en esos hechos políticos. Si pensamos en las movilizaciones de unidad que pudimos construir, en los primeros pañuelazos masivos en la facultad, de nuevo con todo el arco político, y creo ahí que podríamos, y no quiero hacerlo porque ya lo hicieron las compañeras anteriores y lo hizo muy bien Ofe, hacer un raconto de toda esa lucha que tenemos por delante también en torno a cómo conquistar ese derecho y los demás que nos ponemos como objetivo, y pensar un poco qué es eso que el movimiento estudiantil puede aportarle específicamente a esta discusión, pero asumiendo esa tarea que nos toca muchísimo más inmediata, que tiene que ver con mirar hacia adentro de nuestros propios ámbitos de pertenencia y cómo transformarlos. Y pienso precisamente en una agenda estudiantil que tiene muchísimo para aportarle al debate del aborto, no solamente por la discusión que va y da en la puerta del Congreso, sino por las discusiones que tiene que dar puertas adentro de las universidades, y en nuestro caso de la Facultad de Derecho. Y ahí nosotras, a partir de encontrarnos en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, construimos una agenda que tenía una enorme cantidad de reclamos, y que los hacíamos en asambleas, y por primera vez hubo asambleas en la Facultad de Derecho mucho tiempo, en asambleas para reclamar, por ejemplo, que nuestra facultad implementase el protocolo contra la violencia de género, que ya había sido sancionado hacía varios años en el Consejo Superior de la UBA, y que sin embargo todavía en la Facultad de Derecho, creo que esto fue 2018, la oficina que tenía que atender las situaciones de violencia de género en función de lo previsto por ese protocolo, la atendía un varón porque era penalista, fue la respuesta, como si no hubiese penalistas mujeres, ¿no? Varón, penalista, que difícilmente uno podía encontrar en la facultad a la hora de tener que hacer un reclamo, y eso ya había sido varios años después de que el Consejo Superior de la UBA sancionase un protocolo para prevenir y atender las situaciones de violencia de género. Bueno, algunas cosas de esas pudimos transformar, y por eso yo siempre reconozco el lugar que ocupa Cristina, a pesar de las diferencias quizás de origen partidario, que no son menores, pero también entiendo, y esto algo de eso lo dijo Tamara, que son también las pibas de esos otros espacios políticos con los que por ahí uno no coincide tanto, pero que una sabe que también dan esas discusiones hacia adentro de sus espacios políticos. Y yo creo que ahí donde hay una compañera joven, mujer, hay que acompañarla y hay que empujarla para que pueda dar esas discusiones. Y me parece que ese pequeño pasito que se dio, por ejemplo, en cómo se implementa el protocolo en la Facultad de Derecho, hay que reconocerlo, y todavía falta sin duda un abismo más de camino por avanzar en este punto en particular.
Podemos pensar también en la implementación de la ley Micaela, una demanda que tenemos muy fuerte hacia adentro de la universidad, que de a poco se empieza a avanzar, pero que sabemos que falta y mucho, y creo que tenemos clarísima la necesidad de que se implemente plenamente la ley Micaela en la Universidad de Buenos Aires, y particularmente en la Facultad de Derecho, y me animo también a decir que tenemos que reclamar por la implementación, o mejor dicho, por la sanción o la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral para que también sea obligatoria para la educación superior. Yo estoy convencida, pero convencida a partir de la experiencia, de las cosas que una tuvo que escuchar como estudiante en la facultad, es que una se convence de la importancia de implementar la educación sexual integral en la Facultad de Derecho. Y también, así como reclamamos por los protocolos contra la violencia de género en la universidad, y como reclamamos por la implementación de la ley Micaela, y como tenemos, creo yo, que reclamar por la implementación de la ESI, también reclamamos por la paridad de géneros en las listas de los órganos de cogobierno de la Universidad de Buenos Aires, y particularmente en la Facultad de Derecho, donde yo me anoté algunas cosas, pero por ejemplo en el consejo, bueno, ni hablar que tenemos un decano y un vicedecano varón, y en el consejo directivo la lista de profesores tiene de los 8 integrantes, 7 titulares varones y una sola titular mujer. Esta no puede ser la foto del órgano de cogobierno de nuestra Facultad de Derecho. Entonces ahí hay una discusión muy importante por empujar. Y sí, ni hablar de la situación del claustro de profesores hacia adentro, porque que haya una sola profesora titular mujer en el consejo directivo es la foto de la disparidad profunda que existe en el claustro de profesores en cuanto a género, porque en el claustro de profesores podemos hablar de que hay aproximadamente 90 titulares de cátedra, de los cuales solamente 25 son mujeres, no llegamos ni siquiera al cupo del 30% de la ley de los 90, ni hablar de la paridad de géneros para los cargos jerárquicos en el claustro de profesores y profesoras. Sabemos que por debajo de los cargos jerárquicos son muchísimas más, no es que no hay mujeres para designar. Y podríamos pensar en las 22 carreras de especialización que tiene la facultad, de las cuales solo 5 tienen directoras mujeres, y podríamos pensar en los 11 departamentos en los que se organiza la carrera y los contenidos académicos en la facultad, de los cuales solo 1 es dirigido por una mujer. Entonces todas estas cosas yo creo que nosotras las tenemos que discutir hacia dentro de la facultad si queremos hacer el aporte más valioso por parte de nuestro movimiento a esa lucha que después damos en las calles. Porque yo estoy convencida que transformando estos ámbitos de formación es como vamos el día de mañana a avanzar realmente a largo plazo en construir una sociedad más igualitaria. Y sin duda yo creo que la principal, todos estos ítems que mencionaba recién, tienen que redundar en, para mí, la mayor disputa de todas, que tiene que ver con los contenidos de los planes de estudio, sin ninguna duda. Tenemos que pelear por incorporar perspectiva de géneros en los planes de estudio, y ahí, digamos, yo hice un esfuerzo real por ponerme a pensar cuántos autores había leído que fueran mujeres a lo largo de mi carrera, y pensé, digamos, y la verdad que me costó, porque una piensa que leyó Jan Díaz, Comadira, Ameal, Tawil, digamos, todo, una podría repasar todas las carreras, por lo menos del ciclo de grado, y cuesta mucho encontrar autoras mujeres, no porque no las haya, sino porque no las dan. Después una llega, y si tiene la suerte de anotarse a cursar Familia con Marisa Herrera, quien la veo acá, tiene el gusto de poder leerla a ella, y encuentra que finalmente había autoras mujeres muy valiosas para leer, y se pregunta por qué no le dieron en civil, para estudiar la parte del Código Civil y Comercial vinculada con eso, una autora como Marisa Herrera. Entonces, hay una pelea fundamental por los contenidos de los planes de estudios. Cada una de nosotras se forma en una carrera en la que todavía se habla del buen hombre de negocios como concepto jurídico, del buen padre de familia como concepto jurídico, y yo no me acordaba, pero Julia me hacía acordar que también existe en internacional el concepto del pacto de caballeros, que yo se ve que tuve alguna especie de laguna para preservarme emocionalmente, y me olvidé que existía el concepto de buen pacto de caballeros en derecho internacional. Pero realmente esta es una pelea que para mí es fundamental, digamos. Si queremos el día de mañana poder estar discutiendo una sociedad con igualdad de géneros, de avanzada en serio, hay que empezar por los ámbitos de formación, los ámbitos en los que cada una de nosotras viene porque entiende que quiere estudiar una carrera, que quiere ejercer esa herramienta que es el derecho como herramienta de transformación, y tenemos que poder incorporar estas cuestiones desde nuestra formación.
Y ni hablar de la cantidad de materias que tendría que haber. Y acá yo quiero hacer una salvedad, porque muchas de nosotras peleamos para que existan materias en el CPO, en el ciclo orientado, específicas con cuestiones de género. Yo creo que eso es muy importante para que nos encontremos nosotras mismas ahí formándonos en eso, pero nos vamos a encontrar nosotras mismas. Entonces, además de pelear por carreras del ciclo de orientado específicas con perspectiva de género, hay que pelear para que todas las materias, sobre todo del ciclo básico, tengan perspectiva de género, para que aquellos y aquellas que quizás no lo elegirían, lo tengan de entrada en su formación. Me parece que en ese sentido, digamos, todas estas peleas que nosotras tenemos que dar, porque entendemos que la formación de los y las profesionales tiene muchísimo que ver con el modelo de país que queremos, tiene como consecuencia entender que hay que dar todas estas discusiones primero, y como mandato fundamental de nuestro movimiento estudiantil y de toda la comunidad educativa, pelear por una verdadera perspectiva de género en nuestras carreras de grado y en toda la universidad como institución cogobernada. Y no me quiero olvidar que la veo ahí a Marisa Herrera, y pienso en todas esas demandas que tenemos y que llevamos a ese ámbito que es el consejo directivo, y creo que no puede pasar que, por ejemplo, el Consejo no apoye una declaración para acompañar la candidatura de una profesora de nuestra facultad como es Marisa Herrera para integrar el comité de la CEDAW, que me parece que ahí todas nosotras, independientemente del espacio político al cual pertenezcamos, tenemos que estar muy orgullosas de que nuestro país pueda tener una candidata para integrar ese comité y que sea una profesora de nuestra casa de estudios. Entonces, yo creo ahí que hay muchísimo para aprender en el cómo del movimiento feminista, y que tenemos que delimitar claramente los objetivos que nosotras tenemos hacia adentro de esos ámbitos de los cuales somos primeramente responsables, que son aquellos que habitamos, y la Facultad de Derecho me parece que en ese sentido tiene muchísimo para ser transformado por nosotras. Y lo último que digo, que quizás todo tiene que ver con todo, pero no tiene como un nexo de corrido con todo lo que venía diciendo, pero no quería no dejar de plantear que me parece que desde todos los ámbitos de participación política y de organización, y ahí pienso en las organizaciones políticas, en los gremios estudiantiles como el Centro de Estudiantes, en el Consejo Directivo y en todos los ámbitos de participación política, tenemos que pensar herramientas para realmente limitar, acabar, combatir. Quiero encontrar palabras que no sean de combate militar, pero me sale eso, para acabar con la violencia política, que sabemos que es eso que acecha a cada piba que se anima a hacer política, y que lo hablamos mucho con las compañeras en el bloque, pero esa violencia política que se ejerce contra las compañeras que llegaron a un lugar de representación institucional importante, y que sabemos que igual penetra y que igual duele a pesar de la espalda que puedan tener esas compañeras, tiene fundamentalmente un objetivo que es amedrentar a todas las demás. Esa violencia política se pretende aleccionadora no solamente para aquella compañera que es individualmente atacada, sino para todas aquellas compañeras que quizás están pensando en animarse a hacer política. Y ahí nosotras, desde el ámbito que participemos, creo que tenemos que construir las herramientas para frenar esa violencia política que nos pretende amedrentadas y calladas. Y yo creo que eso es fundamentalmente desde los ámbitos de base. Creo que es ahí, en ese proceso de incipiente formación política, que son los centros de estudiantes, que son los sindicatos, que son los partidos políticos, en donde podemos dar en la tecla para transformar eso. Por eso una medio que dice, bueno, ya está, ¿para qué hablo yo cuando escucho a compañeras militantes de los secundarios hablar de estas mismas cuestiones? Porque entiende que esto ya se está discutiendo donde se tiene que discutir, que es en ese caldo de formación de esas futuras generaciones. Pero me parece que ahí hay un mandato muy concreto que tenemos, y que tenemos que apoyarnos mucho, y que vemos permanentemente esas agresiones a las compañeras, sean del espacio que sean. Y ahí creo que hay que construir, y que hay que animarse a construir las herramientas para dejar testimonio. Quizás son herramientas que les sirven a las generaciones que vengan en 10 años, pero hay que animarse a intentar construirlas, porque cuando se aprobó el protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Buenos Aires, la mayor parte todavía no tenía idea qué era, ni cuándo se iba a aplicar, ni cómo. Sin embargo, hubo ahí una resolución aprobada que cuando el movimiento estuvo a punto para salir a demandarla, estaba ahí ya sancionada. Entonces hay que animarse a dejar testimonio y a construir estas herramientas, porque, bueno, y con esto cierro, caminamos porque otros caminaron
antes, y eso significa que tenemos que caminar para que otros caminen después. Así que a animarse a construir todo esto y a seguir abriéndonos caminos entre nosotras. Así que no hablo más y les agradezco de nuevo a todos por la invitación. Impecable, Lu, la verdad, impecable. Creo que no puedo agregar mucho a todo lo que vos dijiste, solo me quedó a mí como estudiante rebotando el tema de que siempre leemos a varones y es muy raro encontrar a una mujer, más allá de que haya profesoras, es muy raro encontrar un texto que sea de una mujer, y nada, me dejaste pensando un montón en eso. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a pasar ahora la palabra a las compañeras de Nexo, así hacemos el cierre estudiantil, y bueno, después venimos con el cierre total. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, la verdad que un lujo y una presión hablar después de las compañeras que hablaron hoy. Yo soy Gisela, milito en la agrupación Nexo y soy también consejera directiva por la minoría estudiantil. Bueno, en primer lugar, celebro la instancia, celebro esta oportunidad. La verdad que cuando nos llegó la invitación de Nelly y Cintia, para nosotras fue una idea que está hace mucho tiempo pendiente y que forma parte de uno de los deseos que venimos teniendo, y que poder hacerla junto con distintas agrupaciones, sin importar la orientación política, me parece que es algo para celebrar y para profundizar. Creo que las compañeras en todas sus intervenciones fueron destacando todo lo que es el rol del movimiento feminista, y bueno, obviamente el rol estudiantil, y me parece que también esta serie de encuentros se enmarcan en eso, ¿no? En el protagonismo que fue ganando y que fueron ganando estas discusiones, después de mucho esfuerzo, mucho compromiso, y la verdad que después de muchas lágrimas también, el lugar que estamos teniendo hoy en día, poniendo en agenda discusiones, me parece que se debe a eso, y trayéndolo un poco como al rol más universitario y estudiantil, que en definitiva este ciclo lo enmarcamos dentro de la Facultad de Derecho, y me parece que hay una cuestión relacionada con lo que es la construcción de los ámbitos educativos, que también lo mencionaba Lucía recién, la construcción del sentido que se va generando en los secundarios, en las universidades, que todas las discusiones que nos atraviesan en las aulas son también las que determinan nuestra identidad, las que nos determinan como personas, y ahí hay un valor fundamental en la militancia de todos estos espacios, y de poder tener estas discusiones, en la currícula universitaria, de poder tener los ámbitos para discutir con compañeros y compañeros estudiantes, que nos permitan poder generar consensos, generar pisos comunes para poder luego ir ganándolos, y en particular en el espacio de nuestra facultad, también hay una cuestión del ejercicio profesional, de cómo nos preparan y de qué perspectiva tenemos, y la perspectiva de género es una cuestión que es fundamental a la hora de pensar nuestras profesiones, y una cuestión que me parece específicamente con quienes vamos a abogacía, y vamos a ser profesionales de... Ay, a mí sí que se está escuchando mal, maldición. Volvemos a tener un problema técnico. A ver, Gris, No sé si habla ahí. Se te escucha, y ahora sí se te escucha. Ahí va. Bueno, cualquier cosa me dicen. Nada, que hay una cuestión específicamente en el ejercicio de la profesión de derecho, que hace la diferencia también a la hora de pensar este derecho, ¿no? Porque obviamente las leyes y las normas están asignadas por una perspectiva política, y es un rol también de nuestra parte, como militantes, como futuras profesionales, poder poner estas discusiones y que el derecho pueda representar las demandas de la sociedad y que se pueda actualizar. Siempre hay una discusión que en las aulas se da todo el tiempo, y es que el derecho está desfasado de cuáles son las necesidades. Todo el tiempo estamos estudiando cuestiones
que nos quedan, bueno, me corto la cámara. Todo el tiempo estamos estudiando cuestiones que nos quedan desfasadas en términos del contexto social que estamos viviendo. Entonces, poder tener estas discusiones en la facultad me parece que nos abren ese camino, y que todas las ampliaciones de derecho, como sabemos, conllevan un montón de lucha y de esfuerzo. Entonces me parece que ahí está el doble rol nuestro como militantes y como estudiantes, de poder llevar esas luchas para adelante. Y también en nuestro ejercicio profesional poder tener la garantía del acceso a la justicia, la garantía de que esos derechos se puedan cumplir, digo, que la justicia también pueda ser un espacio con el que pueda contar la gente, que en lugar de revictimizar a mujeres, en lugar de archivar causas, permita ser una herramienta con la que se cuente, que nos permita generar una sociedad más igual y más justa. Entonces, nada, me parece que tenemos como un montón de trabajo por delante, un montón de desafíos. Celebro esta instancia como un primer puntapié para empezar esas discusiones, y espero que esto pueda seguir dándose, que podamos seguir teniendo estos ámbitos, porque digo, la cuestión del aborto legal, seguro y gratuito es una de las prioridades que tenemos, pero forma parte de un cambio profundo y transversal dentro de la sociedad. Entonces nos seguiremos encontrando en un montón de luchas más. Así que bueno, eso por mi parte, agradecer la participación de todas las oradoras, de todas las estudiantes y los estudiantes que estuvieron participando, y bueno, pasar la palabra. Bueno, ahora vamos a ir con Nelly. Muchas gracias por las intervenciones a todas. Vamos con Nelly, abogada experta en Derecho de Familia, directora del curso IBE de posgrado, directora de la maestría y carrera en especialización en problemáticas sociales, infantos juveniles, y profesora consulta a la Facultad de Derecho UBA. Muchísimas gracias, Nelly. Te cedo la palabra para que hagamos el cierre. ¿Te muteaste? A ver. No, ustedes me mutearon. Ahí está. Ahora no. Yo me desmuteé. Bueno, chicas, ¿qué les puedo contar? Estoy feliz, que no es poco en estos tiempos tan duros. Les quiero agradecer, seguro que me voy a olvidar, a todas ustedes que han trabajado, todas las agrupaciones, a Cristina Carrera y a través de ella a la facultad, a las eminencias que hemos invitado y a las no eminencias, a la red de profesoras, no sé ya más a quién agradecerles. Para mí es una felicidad enorme. Primero, hoy sigo aprendiendo, ya me da vergüenza. Hablan, se expresan, tienen un respeto, son un ejemplo de convivencia, de democracia. Sueño con el trabajo como el que han hecho ustedes. Cada una no renuncia a su personal adhesión política porque la enuncia, pero la enuncia como algo que a veces digo, ¿cómo nos olvidamos que es la democracia? Porque la democracia es poder construir con aquello que tenemos en comunidad y que nos va a servir a todos. La democracia no es pretender que mi verdad es la única y que frente al que no piensa como yo en cómo debe ser una sociedad lo tengo que aplastar. Entonces, no se dan cuenta, pero hemos dado un ejemplo. Esto es ser democrática, esto es vivir en Estado de Derecho. Entonces, les agradezco enormemente, pero también, a pesar de que todas me han sacado el discurso, no tengo más que decir ya, pero sí traía una intervención para proponerles más tareas, porque este espacio, esta construcción, no la podemos desperdiciar. No podemos dejar de seguir trabajando en común. Ojalá que todas acepten. Nosotras tenemos tareas como de costumbre, las mujeres, en varios frentes en la Facultad de Derecho. Uno es seguir trabajando
para que desde el punto de vista de jerarquías, de UBA, sea obligatoria la perspectiva de género en todos los niveles de nuestra educación y especialmente en nuestra facultad. Pero hay muchísimo que podemos hacer antes de lograr algo formal, porque piensen ustedes, todas las materias que se dictan en Derecho tienen en algún momento obligatoriamente que trabajar con perspectiva de género. A medida que más trabajamos, más pensamos en comercial, en penal, en procesal penal, necesitan urgentemente enfocar en forma distinta. Tenemos que cambiar la teoría de la prueba, ver cómo lo articulamos con el sistema garantista. Tenemos que cambiar, no les digo en familia, dentro de todo. Está Marisa con la que trabajamos en la reforma del código, ya les hemos adelantado un poco de trabajo, pero también hay que explicarla. Todo lo que se escribió hay que explicarlo y pensar juntas cómo hay que aplicar la perspectiva de género. Entonces, cualquier materia tiene que tener, o sea, tenemos que transversalizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo estuve pensando, una de las cosas que se me ocurrió es que se cree una mesa donde se proponga hacer un llamado a todos los docentes, ¿no? Porque no es que les estamos sugiriendo algo, es la obligación, porque los operadores jurídicos, ¿con qué temas vamos a trabajar? Con la Constitución. Y nuestra Constitución es un ejemplo de perspectiva de género, nada más con que apliquemos a fondo la CEDAW o la Convención de los Derechos del Niño. Pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que profundizar. Tenemos que defender el derecho convencional, que por el otro lado está en nuestra Constitución. Entonces, hacer no sé qué tipo de campaña, pensemos con creatividad, para que haya más CPO mientras no tengamos la obligatoriedad. Además, cuando pienso si es obligatorio, ya es obligatorio. Para mí, cuando yo dictaba Derecho de Familia y no estaba la Convención y la CEDAW en el programa, yo la daba igual. Yo he dado seminarios sobre la Convención de los Derechos del Niño y no estaba en la currícula. Entonces, para mí no necesitamos, sino que tenemos que trabajar, crear una nueva conciencia en las docentes, en los docentes, en les docentes, de todo nivel, porque ahí tenemos un campo muy fértil, a través de la red de profesores, a través de docentes que integren o no, que somos las mujeres la mayoría, por la famosa pirámide. Entonces, pensemos algún sistema de difusión, de declaración, para infundir y que se impregne, porque por otro lado con la Constitución que tenemos, no es muy difícil de que todas las materias necesitan trabajar con perspectiva de género, porque eso está en nuestra Constitución. Entonces, las invito a que sigamos trabajando en esto, que sigamos trabajando con aborto, y les cuento, nosotros tenemos una obligación muy grande como operadoras de derecho. ¿Por qué? Porque cuando se dicte la ley, recién vamos a tener que trabajar. Ustedes saben todos los juicios que vamos a tener que pensar, qué vamos a hacer con el tema de nuestro famoso federalismo, con el tema de que hay constituciones provinciales que tienen el derecho del niño por nacer, para que cumplan las obras sociales, o sea, para que los médicos, porque nuestro sistema, y con la mejor ley que tengamos, todavía está en el médico el que va a decir si hay peligro en la salud. Y ahí vamos a tener algunos sectores, vamos a tener que trabajar mucho, todavía investigar mucho. O sea, tenemos muchísimo que hacer, como de costumbre. Hemos avanzado muchísimo. Estuve hoy en una actividad por el tema de los 25 años de Beijing, pero esta es nuestra tarea y no es una utopía. Beijing abrió el camino, nos abrió un sendero y que por suerte lo estamos recorriendo. Este seminario ha sido un ejemplo de que por suerte las mujeres en nuestro país, por algo se dice que se pasó de los pañuelos blancos al pañuelo verde, por algo tenemos esta tradición. Hoy hablábamos cuando se contaba la historia de Beijing,
todas las organizaciones que unieron mujeres de distintos partidos políticos en nuestro país y que fueron la simiente de muchos derechos. Así que, chicas, yo las invito a que sigamos trabajando, busquemos alguna forma. Ustedes han mostrado que maravillosamente se han puesto de acuerdo, han sido un ejemplo. Creo que vale la pena hasta escribir un pequeño guión con la historia de esta actividad. Así que les doy un abrazo a todas y a cada una de ustedes, de las que han venido, de las estudiantes, y les aseguro que vamos a seguir pensando tareas. Así que adelante y levantemos el pañuelo y una copa simbólica. Así que, y luchemos para que el aborto sea Todavía faltan meses, así que por ahí tenemos la sorpresa y terminamos brindando el 31 por aborto 2020, no solamente coronavirus, 2020 aborto legal en la Argentina.